Bienvenidos. Estamos en una nueva charla de café. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Y esta vez nos acompaña nuestro hermano Ronnie. Bienvenido, Ronnie. Bueno, gracias. Sí. Bienvenido. Y vamos a disfrutar un buen tiempo esta vez de charla de café. Como sabes, no olvides de darnos un like. Esto nos va a ayudar mucho, no solamente a nosotros, sino a ustedes también. Y si quieren suscribirse, toca la campanita y tendrás nuestras siguientes posts en tu escritorio para que lo puedas ver. Bueno, hay mucha controversia en que si necesitamos o no necesitamos leer, estudiar y tener en cuenta al Antiguo Testamento. Así que ahora vamos a tener esta pregunta, que la sacamos de tantas veces que nos las han hecho. ¿Necesitamos o no el Antiguo Testamento? ¿Y por qué? Ronnie, a ver. Bueno, yo pienso que conocer una historia tiene que empezar desde el principio, ¿no? No podemos empezar a contar la historia desde la mitad. Y siguiendo, por decirlo así, la hermenéutica de Jesús, dijo que toda la escritura, y él está pensando en el Antiguo Testamento, todo eso daba testimonio acerca de él. Sí. Entonces, sí es importante el Antiguo Testamento, porque eso nos está enseñando cómo inicia la historia, cuál es el propósito de la historia. Incluso el Antiguo Testamento va a decirnos cómo va a ser el final de la historia, ¿no? Y viene en este momento, por ejemplo, a mi mente cuando ustedes recuerdan Génesis 3:15, ¿no? Sí. ¿No? El que habla, se le conoce como el primer evangelio o el protoevangelio. Y ahí exactamente Jesús te está diciendo, o el Señor está diciendo, cómo va a ser la historia, cómo va a desarrollarse toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces yo creo que es fundamental conocer esa historia, ¿no? Sí. Sí, es como un bosquejo ahí, ¿no? Exactamente. Sí. ¿no? Y tenemos que entender que la Biblia es un libro. Aunque tenemos 66 libros en la Biblia, es un libro. No podemos decidir, ya esta parte no queremos, solo vamos a usar una parte. Es un libro que es una unidad. Es 3/4 de la Biblia. No podemos tirar en la basura. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 que cada escritura es útil. Y en aquel tiempo, solo una porción del Nuevo Testamento estaba escrito. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y es interesante, ¿no, Ronnie? Que cuando Pablo estaba como misionero y él entraba, no tiene el Nuevo Testamento cuando él estaba en sus viajes, estaba escribiendo esto. Él entraba en las sinagogas y él enseñaba a Cristo, ¿cómo? A través del Antiguo Testamento. Exacto, a través del Antiguo Testamento. Y si nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento, estamos perdiendo mucho de valor que debemos que entender acerca de Jesucristo. Sí, y aún Pedro creo que dice que tenemos la palabra profética más segura y se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sí, no, sí. no había Nuevo Testamento todavía ahí, ¿no? Ok, entonces ya entendemos por qué debemos de leer o necesitamos el Antiguo Testamento. Sí. Pero también muchos dicen de que es una colección de historias. En realidad, ¿qué es lo que encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento, como toda la Biblia, contiene varios tipos de literatura. Menos, aunque varios dicen hay mitos y hay fábulas. Ronnie, ¿eso es la verdad? ¿Hay mitos y fábulas en la Biblia? Bueno, no, pareciera que lo hubiera, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se abre el Mar Rojo, ¿no? Sí. De que Dios alimente a un pueblo en el desierto con panes, pareciera que fuera Sí. bien, ¿no? Eso porque no queremos aceptar milagros, como la creación, pero es fundamental.
en el primer libro de la Biblia, Génesis, hay dos cosas importantes. Hay dos cosas que, aunque dicen en contra, la ciencia no muestra son inválidos o son no la verdad. La creación explica cómo somos diferentes de los animales. Y esto ayúdanos a entender el nacimiento de Cristo, porque Él tiene que nacer de una virgen. Y también la creación, tenemos esto, concuerda como el mundo, como vemos. En verdad, no hay contradicciones en lo que vemos alrededornos y está en la Biblia. No tenemos que formar y crear, construir muchas explicaciones muy elaboradas para tratar de tener una teoría que es inestable como evolución. No, solo podemos aceptar esto. Y también el diluvio, ¿no? Esto muestra el poder de Dios y la justicia de Dios, que es importante. Sí, es una historia, pero no es solo como cualquier historia, es una historia de Dios interactuando con su familia. Y Ronnie, hay libros históricos y poéticos y profecías también, ¿no? Bueno, sí, el Antiguo Testamento tiene mucha variedad en cuanto a sus géneros literarios, ¿no? Sí. Y sí, mientras que Paco hacía la pregunta de por qué hay tantas historias, por qué leerlas, ¿no? En sí, el Antiguo Testamento es la historia de Dios, es la historia de cómo Dios salva a su pueblo. Uh-huh. Y esas, las demás historias, que son pequeñas, van a sumar o son ingredientes que dan a la gran historia de la salvación. Sí. Entonces, la historia de la creación es la manera en cómo Dios muestra su amor hacia nosotros, y sí, le da un gran valor al ser humano. La historia de cómo Dios redime a su pueblo, incluso en el paraíso, de cómo Dios tiene que hacer un ropaje para Adán y Eva que han pecado, está mostrándonos de cómo Él tiene que salvar. Un inocente tuvo que morir para vestir a estos culpables. Exacto. Y años más tarde un inocente tiene que morir para vestirnos a nosotros, pero en este caso con su justicia, ¿no? Sí, y sí, esto es algo cuando entendemos que la Biblia es un libro unido, vemos las cosas así, es increíble. Y cuando vemos que la Biblia dice, no es cierto que la Biblia dice que el Dios, el Padre, no tiene carne ni hueso. No, entonces es espíritu. ¿Podemos ver un espíritu? ¿Podemos tocar un espíritu? No, en absoluto, ¿no? No se ve. No. Pero ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Bueno, cuando uno lee en el capítulo 3 o 3, dice, oí que andabas, ¿no? Y tuve miedo y me escondí, le dice Adán a Dios, ¿no? Entonces, Sí. Entonces, cuando hablamos de Dios así, Dios encarnado, ¿quién es Dios encarnado? bueno, Juan responde que es Jesús, ¿no? Sí, es Jesús. Muchos dicen que la Trinidad no es en la Biblia, pero si leemos el Antiguo Testamento, vemos que las doctrinas están allá desde Génesis. Esto acae entonces a todos aquellos que dicen, si ya las profecías se cumplieron, ¿para qué leerlas? Bueno, es para entender esta gran historia, ¿no? Sí. ¿Y cuál poderoso es que la Biblia muestra las profecías? No son profecías como en cualquier libro. Hemos leído varios libros con varias profecías que no se cumplieron. De varias sectas y otras religiones cambian cosas, pero podemos ver años antes de Cristo, leemos que escribió Isaías acerca la crucifixión, y David en Salmo 22 hablaba de la crucifixión.
Génesis en 3:15, como Ronnie ya ha dicho, habla de esta guerra entre la semilla de la mujer, no semilla de mujer y hombre, una semilla que va a aplastar la cabeza del enemigo. Cuando vemos cómo Dios ha cumplido sus profecías en el Antiguo Testamento, hay cientos de profecías acerca de Cristo, que Él entra a Jerusalén, en cómo este va a pasar, y cómo va a morir, y todo esto, cuando ve, todas las profecías estaban cumplidos. Leemos en el Nuevo Testamento otras profecías acerca de nuestra posición en Cristo, qué va a pasar después de muerte. Podemos mirar ya, todas las profecías están. Entonces, no tenemos que tener como muchos dudas, qué va a pasar con nosotros en el futuro. No sabemos, podemos confiar en las promesas de Dios. Mira, cada profeta, cada profecía en el Antiguo Testamento estaba completa. Entonces, podemos confiar en nuestro Señor. En esto el Antiguo Testamento es indispensable. Bueno, ahora el Antiguo Testamento, mucha gente, ya estamos aclarándole las ideas, pero mucha gente aún lo tiene a la distancia. Pero ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cuál es la manera de aplicarlo a nuestras vidas? ¿Nos podemos equivocar en eso? Bueno, primero, hay dos preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos aplicarlo? Creo que las promesas en el Antiguo Testamento son maravillosas. Sí. Y en Cristo es posible que apropiarnos de esas promesas. A veces hay pasajes en los cuales es imposible leerlas sin tener anclado a Jesucristo en las promesas del Antiguo Testamento. ¿Podemos equivocarnos? Sí, ¿no? Si es que no tenemos una interpretación o una hermenéutica correcta, sí podemos. Ejemplo, hemos tenido movimientos mesiánicos, ¿no? Que sucedió ya en el libro de Gálatas. Recuerdan, Pablo ya había tratado ese problema en Gálatas. Exacto, sí. ¿No? De querer conectar o fusionar temas del Antiguo Testamento o costumbres culturales más que de las Escrituras, llevarlos hacia un plano y mezclar con el Evangelio de Cristo, y termina siendo un legalismo, ¿no? Tenemos uno de esos. Otro también podría ser que en nosotros mismos, en nuestra práctica cristiana, cuando no entendemos la gracia de Cristo, entonces tienes que ayunar 40 días para que puedas ser más santo, tienes que orar 6 horas al día para que seas más santo, tienes que leer la Biblia para que seas más santo, y de pronto, en vez de que sea un disfrute, esas cosas termina siendo una carga para el creyente. Sí, esto es muy mal, que el enemigo está usando la misma palabra de Dios para poner una piedra antes de nosotros. Otro problema es que debemos que entender, como hemos dicho, hay historias. Es una narrativa, mayoría del Antiguo Testamento es narrativa, pero muchos olviden que son historias y debemos que interpretarlos para aprender cómo, qué cosa está enseñando a nosotros. El Antiguo Testamento enseña a nosotros un montón de la personalidad de Dios, su persona, su carácter, y de nosotros, de hombre, de pecado. Y no está como un sargento en el ejército diciendo que haz esto, haz otro. Es como un maestro, enseña a nosotros cómo es Dios, cómo es pecado, cómo es su amor, cómo es su fidelidad. De todo hasta ahora, pero para resumir, ¿qué ganamos, Ronnie, al leer, al estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué provecho puedo sentir o puede sentir cualquiera que lee el Antiguo Testamento?
Bueno, ganamos bastante, ¿no? Porque vamos a, entender el inicio de la gran historia. Vamos a entender por qué el mundo está como está en este momento. Por qué la sociedad cada vez más baja en una espiral descendente en cuanto a corrupción. ¿Por qué se debe eso? Génesis capítulo 3 responde eso. ¿No? ¿Por qué la necesidad de un gran redentor, de una redención? El libro de Éxodo nos va a enseñar la manera en cómo Dios redime las cosas, cómo Dios va a redimir a su pueblo. Así que leer el Antiguo Testamento va a ayudarnos a comprender el corazón de Dios, ¿no? Sí. Del inicio hacia el final. Muy importante. Y sí, el Antiguo Testamento no es un libro de ley que Dios, un Dios de ira, requiere que nosotros obedecemos la ley. Es un libro de gracia. El Señor al pueblo de Israel, ¿no? Yo no te he elegido porque ha sido espectacular, ¿no? En medio de tantas naciones, ¿no? Yo te he elegido porque ha sido, en otras palabras, que el peor, no sé, lo más bajo, Sí, lo más pequeño. exacto, sí. Y yo te he llamado mi especial tesoro, le dice, ¿no? Sí. En Isaías encontramos, dice, yo te tengo esculpida en la palma de mi mano. En Daniel encontramos palabras como dice, tú has sido para mí de gran estima. En Oseas encontramos que dice, yo con cuerdas de amor te he atraído hacia mí. Eso no es gracia. En Zacarías encontramos, dice, que yo soy el que borro tus rebeliones y lo he hecho en lo profundo del mar. Porque Sí. tu mayor placer, le dice, es amar, es misericordia. Entonces, y él tiene ira, es cierto, pero en el Antiguo Testamento encontramos también al jinete del caballo blanco, Sí. dice, en el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 20, Apocalipsis. hasta 22, esto termina. Sí, hay un amor, pero también la ira de Dios contra el pecado y los pecadores. Wow. Ya saben, se están perdiendo mucho aquellos que se prohíben, se inhiben de leer el Antiguo Los Testamento. que no aprovechan. Sí. Así que miren toda la gracia que pueden conocer de Dios y de Él mismo leyendo el Antiguo Testamento. Así que al leerlo, sin olvidar de darnos un like, de inscríbanse, aprieten la campanita y suscríbanse a nosotros. Y nos vemos en la siguiente charla de café.